Hola, Hola, Fabio, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. el gusto es todo mío. Estoy muy bien por Bien. aquí. ¿Por ahí cómo están? Acá un poco medio cambiando los protocolos a un poquito más rígidos, parece. Bueno, lo Andamos mismo, mismo aquí, la verdad. sí, andamos un poquito desordenados por acá. Es verdad. Pero Pero está bueno, en hay que cuidarse. todos lados por igual. Así es. ¿Cómo has vivido toda esta situación hasta el momento? Yo creo que como todos, un poquito así, los planes todos se echan para atrás, pero y uno ve realmente lo que importa es tener salud, ¿no? Claro, Entonces, así sin es. salud no puede hacer nada. Entonces los planes van cambiando para que estés muy pendiente de tu salud y lo demás es lo demás, ¿no? Mientras la familia y uno mismo esté con salud, todo está bien, al momento. Efectivamente, uno va cambiando mucho también. Yo tengo dos niños pequeños, entonces imagínate estar confinado, porque aquí en España tuvimos 46 días en su momento sin poder salir de casa. Y con dos Nosotros niños, tuvimos 3 meses, sí, pero sin poder salir de nada. así. Sí, con toque de queda incluido, todo el mundo encerrado en su casita. No, pero aquí tenemos ahora mismo en España el toque de queda. También Yo tenemos. sé, Pero rehicieron otra vez. efectivamente, pero estoy hablando de la última vez que fueron días sin salir totalmente de casa. Uno podía ir, íbamos una vez a la semana al mercado y a tirar a la basura. Exacto. Entonces, tener niños en casa pequeños así tantos días, uno no está acostumbrado a ello. Yo creo que ni nuestros papás tuvieron eso, la verdad. ¿Quién se lo come más, el papá o el nene? Bueno, difícil para todos, yo creo, ¿eh? No para todos, sí. ¿Crees tú que por el tipo de música que tú haces, que necesitas estar un poquito con más concentración, con una situación un poquito más tranquila? Nosotros, cuando empezó todo esto, digo, nosotros, mi esposa y yo, ¿no? Eh, Estamos como todos probando a ver qué funcionaría, ¿no? Y al final tuvimos que hacer un calendario, una agenda diaria de horarios, como si estuviéramos trabajando para poder ordenarnos, ¿no? De otra forma, Claro, quién cuida a los niños ahora, quién hace la comida, quién los baña al día, ¿no? Horarios así para todos. Y todavía lo llevamos, todavía lo llevamos. claro. ¿Crees tú que eso nos ha vuelto más disciplinados, por ejemplo? Con las cosas del hogar sí, pero con las cosas del trabajo, en mi caso, no, porque de la otra manera yo dedicaba 8 horas solo a mi trabajo. Y ahora es imposible estar 8 horas dedicando solamente solo, ¿no? Uno concentrado, estudiando, haciendo los contactos que tenga que hacer. Ahora ha Claro. cambiado mucho la cosa, sí. ¿Sí? ¿Crees que ha cambiado? Ya está un poco más tranquilo todo, por decirlo así. No, nosotros pensábamos que iba a estar más tranquilo, pero ya nos habían dicho, ¿no? A todos que había dos vueltas de este virus y estamos empezando la segunda, pienso yo, que parece ser que va a ser más fuerte que la primera. Entonces, pues, esto no significa que los proyectos hayan parado ni que una persona no esté trabajando, ¿no? Simplemente que lo que estaba programado para pasar no está pasando. Claro. ¿Tú Sí. crees que ha ayudado las redes sociales, el internet a ubicarse mejor, a tener más difusión, a estar más tranquilos en el aspecto de que por lo menos algo se está haciendo? No, totalmente. Hombre, si no hubiera las redes, este medio, ¿no? La gente estaría mucho más aislada, pienso yo. Entonces, así por lo menos nos sentimos un poco más cercanos a la humanidad, porque vemos a los demás, ¿no? Imagínate Claro. esto, o antiguamente cuando no había internet, Sí, con ¿no? señales de humo. Claro, claro, no, mucho más duro. Eso ayuda mucho. Ujú. Entremos un poquito en materia. Cuéntanos sobre tu producción musical, tu disco que salió en esta pandemia prácticamente. Sí, bueno, lo tengo aquí a mi lado. A Ahí ver, ahí está, cuéntanos. Cuéntanos qué Gregor es el disco, cómo es el disco, quién eres tú exactamente, los que van llegando y a los que te van a ver. Ya. Eh, bueno, el disco es, digamos, la unión de un gran sueño, ¿no? Realmente este es mi debut como solista, un disco debut mío presentándome, digamos, al mundo como solista, porque yo antes era músico profesional de orquesta, yo trabajaba en orquesta sinfónica, ¿no? Pero mi sueño siempre ha sido ser solista. Entonces,
he decidido hace unos años dejar totalmente la vida, mi trabajo, incluso mi país, que el último trabajo que tuve fue en mi país, en Brasil, y para dedicarme solamente a esto, a este sueño. Entonces, digamos, esto es un disco que ha durado mucho tiempo en prepararse, ha tardado mucho, pero que está hecho con todo lo mejor que yo puedo ofrecer al público, a los críticos y a quien sea. Entonces, es un proyecto nuevo, que intenta demostrar una nueva forma de escuchar la trompeta y nuestra música también. Nuestra música, me refiero a la música latina, ¿no? De una forma que se escuche la trompeta diferente y nuestra música en un ámbito más de sala de concierto, no solamente, digamos, de fiestas y en la calle, ¿no? Que podamos trasladar esto a que la gente en una sala de concierto pueda disfrutarlo también. Claro, pero me da la impresión de que estás sacando el instrumento de la orquesta normal, por decirlo así, para transportar esta música que tú estás haciendo al, a ese nivel donde tú estás, que es un nivel alto. Bueno, eso es. La idea realmente es que la gente que conoce la trompeta o incluso los que no la conocen, que la escuchen de una manera novedosa, ¿no? Que queden un poco curiosos con la cantidad de colores de sonido, de timbres y de, bueno, modos de hablar, digamos, formas de decir las cosas. Y ese es el intento que tenemos, que el público pueda ver nuestro instrumento como algo bueno, algo que se merece la sala de concierto importante, ¿no? Claro, es un instrumento complicado. Al ser un instrumento complicado que no sueles, bueno, creo que ha habido solistas norteamericanos, europeos, por decirlo así, ya, eh, pero ya, por decirlo así, antiguos, no modernos, ¿no? Me refiero. Dentro de que han llevado la música más popular, por decirlo así, Es ¿ya? verdad, la trompeta en general es un instrumento más visto en la música popular, en Así Latinoamérica, es, ¿no? En los mariachis, totalmente. un instrumento más popular, digamos, de las bandas de música. Exacto. Y Sí, porque por ejemplo es un instrumento básico en ciertos ritmos latinoamericanos, pues. Es básico en un merengue, es básico en la música mexicana, por decirlo así. totalmente, sí, 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 sí. Entonces, Pero es exactamente que el instrumento es muy versátil. La trompeta se puede poner en cualquier ámbito. Entonces, así es. hay que enseñar al público que es posible no tener la trompeta en cualquier tipo de situación musical. Y Claro, eso, en Norteamérica más se lo ha visto en el jazz, ¿no? Que hombre, en como el jazz. van los solos de trompeta, obviamente, ya. Y es raro encontrar en una persona joven como tú que quiere hacer este trabajo de transportar la música al nivel del clásico, pero manteniéndose solitario. Normalmente siempre necesitan el apoyo grupal o de una pista. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo has hecho este concepto? Eh, Esto ha sido, yo solamente he querido hacer dos cosas en mi vida, profesionalmente, ¿no? Y ya las sabía a los 7 años de edad. Una era ser jugador de fútbol. Y, y a mí no se me dio bien. Y Eres entonces, un como jugador de fútbol frustrado, entonces. imagínate, en Brasil no jugar bien al fútbol es muy frustrante, ¿no? Porque todos... Totalmente. Pero bueno, puedo decir que lo mejor que me pasó es que no tenga talento para el fútbol, porque me llevó para el lado de la música, Claro. donde rápidamente mi abuelo fue quien me enseñó y vio que tenía yo talento para ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí me dediqué profundamente a esto. Y a los 4 meses de estudiar, de empezar la música, hice mi primer concierto como solista, ¿no? Delante de una banda, tocando las piezas como solista. Y nunca se me olvidó esta sensación y siempre he querido ser solista desde aquel momento, ¿no? Entonces, claro, usted dice de tocar solo, yo puedo tocar solo, pero también puedo estar acompañado de los músicos, pero siempre mi trabajo es estar digamos, llevar la melodía, estar delante del público y los demás acompañando, ¿no? Claro, El como trabajo de solista. acompañante, obviamente, sí. ¿Desde cuándo empezaste ya la trompeta en sí orquesta? Antes de decidirte al solo. Eh,
yo empecé a los 7 años y a partir ya de los 8 yo ya estaba en la banda, una banda de música, que mi abuelo era el director de esta banda. Y entonces yo toda mi vida siempre tocaba en agrupaciones. En la orquesta sinfónica, la primera, digamos, oportunidad que tuve fue en una orquesta joven que yo toqué en Estados Unidos, cuando fui para allá a los 16 años, ¿no? Y así hice parte de una orquesta joven. Y yo como trabajo, como ya trabajo mío profesionalmente, fueron la primera vez que yo tenía 22 años. Con 22 años fue cuando empecé el trabajo de orquesta sinfónica. ¿Cómo educaste esas cuerdas vocales, esa garganta? ¿Cómo así? ¿Cómo educaste? Porque es tan complicado tocar la trompeta. Ajá, ajá. Te lo dice alguien que en algún día lo tocó, ¿ah? Ah, Sí. vale. Ves que las trompetas, no sé si se da en España o en Brasil, pero el resto de Latinoamérica en los colegios siempre tienen una banda que toca las marchas, salen a los desfiles y todas estas cosas. Bueno, a mí me tocó los 6 años y los 6 años me tocó flauta o me tocó trompeta. Y el año que me tocó trompeta fue el año que mi garganta falleció. Ajá. Bueno, también yo creo que todo se puede lograr con trabajo y Sí, con dedicación, pero es verdad también que hay personas que están más aptas a algunas cosas que otras, ¿no? ajá. ¿Se te Eh, dio fácil a ti? de cierta forma yo pienso que sí, que sí, por eso me gustaba tanto, porque veía el desastre que era en el fútbol, por decir, ¿no? Claro, Y a comparación con esto, intentaba hacer algo con la trompeta y me salía, ¿no? claro. Obviamente, con mucho estudio para primorarlo, pero digo, la primera vez que yo intentaba algo novedoso, la mayor parte de las veces ya me salía algo, aunque no fuera el resultado final, pero al principio ya lo veía que había un camino donde yo podía llegar. Entonces yo pienso que sí que tengo aptitud para el instrumento. Sin embargo, para el piano, que no fue un instrumento, yo pienso que ha sido un fallo, digamos, de mi formación como músico, de que no me metí al piano muy en serio desde muy temprana edad. Ajá, Entonces, es más difícil, por ejemplo, el piano, ¿no? Yo tuve que claro. estudiar, formarme en la universidad y se me dio muy difícil. La coordinación de las dos manos y todo eso, ¿no? Eh, Eh, no Cuando sé se si... nace para un instrumento es así. ¿Cómo? Cuando se nace ya para un instrumento es así. Ya, no, pero bueno, es bueno conocer los otros instrumentos también para tener Claro, una base, ¿no? Entonces, pero totalmente. Para más que nada auditiva. claro, entonces yo no sé si es que yo tenía una actitud mayor, más grande para la trompeta que para el piano, o simplemente que yo la empecé antes, empecé la trompeta antes, no lo sé. Puede ser, Nunca vamos a saber, ¿no? Pero lógico. pienso que sí. Pero hiciste después tú ya estudios para modular la garganta, qué sé yo, para soplar, para la fuerza, para la intensidad. ¿Hay estudios para esto? Hay muchísimos estudios. La parte técnica cada vez, somos un instrumento también, lo que me apasiona de la trompeta es que es un instrumento, digamos, por hacer una mala comparación, pero comparando, ¿no? El violín, por ejemplo, hasta hoy decimos que los mejores son los que están hechos en 1700 y algo, ¿no? Claro. Hace Ajá, 200, 300 años que los mejores violines están construidos, claro, ¿no? los Bueno, Stradivarius. y la trompeta es un instrumento que a cada semana evoluciona para mejor. Entonces, lo apasionante de vivir en el mundo de hoy con la trompeta es que tenemos siempre evolución. Hay gente que está dedicándose a construir instrumentos en estos momentos que la semana anterior ya eran peores de lo que de esta semana. Entonces, Claro. la técnica va amoldándose también a la disponibilidad física, material de instrumentos mejores. Claro, Eh, si tú coges un instrumento de hace 50 años y lo tocas, es muy diferente la técnica que se usaba y que se debe totalmente. usar para los de hoy en día. Y en el violín, obviamente hay avances técnicos, pero no a tan larga escala ni tan rápido como en la trompeta, ¿no? Sí, Es, yo tengo una curiosidad yo con el tema de la trompeta, porque hay diferentes, como tú dices, variaciones de trompetas. Hay unas más chicas, una más grande, otras más largas. Eh, el movimiento ¿cómo le llaman a las pistones. pistones?
Ya, no sabía el nombre específico, no quería meter la pata. Ya. El movimiento de los pistones, hay unas que son directas, que no tienen pistones, o tienen tres a lo mucho, ¿ya? ¿Cómo es la diferencia al necesitar el aire requerido para tocarlas? Bueno, en líneas generales, cuanto más grande sea la trompeta o el instrumento en sí, necesitas de una cantidad distinta de aire o un volumen distinto de aire. Y cuanto más pequeño, no es menos cantidad, pero más presión de aire, digamos, ¿no? La diferencia básica es la presión. Cuanto más pequeño el instrumento, tiene más presión. O sea, cuanto más intenta soplar, más tiene presión de vuelta, porque hay menos espacio para echar al aire, ¿no? Entonces hay que Digamos que en acostumbrar. sí ¿Mm? es más duro tocar el instrumento más chico, por decirlo. Mm, ¿Es más duro? O No. requiere más Todo esfuerzo. igual es difícil, pero el esfuerzo muscular para tocar un instrumento más pequeño Exacto. es muy grande. Sí, eso sí, es verdad. Ya. Porque ¿Cuál te cansa más músculo? rápido. Claro. ¿Qué músculos son los que necesitas tener para tocar la trompeta? Esa es una pregunta muy complicada de explicar porque se necesita desde donde el pie hasta el hilo de pelo. Como he estudiado yoga y otras cosas más, yo soy partidario de que hay que utilizar todo el cuerpo para hacer que un instrumento suene bien. Pero más específicamente hablando, yo creo que la pregunta que me estás haciendo no es más específica. Necesitamos, la parte más importante que tenemos es el pequeño agujero, el mismo agujerito de donde silbamos. ¿No? Una persona que haga esto es lo más importante que tenemos. Digamos, es nuestra boquilla, es nuestra, ¿cómo se llaman los de los instrumentos? El Es la oboe, ¿no? salida, es el contacto principal. Claro, entonces tenemos que estudiar de forma a tener los músculos y todos los nervios y todo lo demás que protejan a este pequeño orificio que tenemos. Tenerlos Ajá. más amoldados y fuertes y flexibles a la vez para que esto pueda estar libre en todo momento a la hora O de sea que tocar. técnicamente mueves todos los músculos de la cara para sostener el proceso que tienes que formar aquí para poder tocar la trompeta. Básicamente, sí. Es un ¿Haces trabajo algún tipo de de fuerza, ejercicio para eso? perdón, ¿Haces algún tipo de ejercicio para eso? todos los días, ¿En muchísimo. serio? ¿Qué Hombre, ejercicio haces a la cara, por ejemplo? perdone, ¿Qué ejercicio haces en la cara, por ejemplo? en la cara, pues Claro, tú simplemente mantener la boquilla aquí y tocar. Y ya tienes, si usted me mira, ves claro, y claramente, ya esto de aquí, claro, obviamente. Ajá. ¿no? Esto está durísimo, porque al tener el instrumento aquí, hacer ejercicio de bajar y O sea subir, que tú de esta parte de aquí eres un peligro, de la hombre, fuerza que debes tener. tiene cierta musculatura bastante fuerte, sí. Claro. La otra parte del cuerpo que genera el sonido del todo, que es el aire que viene de los pulmones, también requiere un ejercicio específico para sostener el tiempo que tocas la trompeta en cada presentación. Sí, hay que entender, estar consciente de la utilización del aire, cómo lo tomamos y cómo lo expulsamos, ¿no? Eso varía mucho de persona para persona. Una cosa muy simple de explicar. Hay gente, alumnos incluso, que a la hora de explicar, si tú le dices, toma más aire, a veces no le puede salir. Si tú le dices, tira más aire, le sale más fácil, ¿no? Entonces hay que entender, estar siempre consciente de la forma que uno inspira y expira, ¿no? A la hora de tocar. Es importantísimo. Sin el aire no hay música en nuestro instrumento, ¿no? Obvio, en este Eh, caso menos. pero más que la idea de tener mucha cantidad, ¿no? Y tener mucha fuerza y fortaleza, es la adaptación de fuerza y necesidad de aire, quiero decir. No puedes usar ni más ni menos de lo que necesitas para que el momento, Claro, es tienes que eh, encontrar un control, un equilibrio. un control, un equilibrio, porque hay gente que para hacer el mismo es simple. La trompeta es un instrumento que cansa mucho, porque cansa bastante. Si tú usas más aire de lo que necesitas, te cansas más rápido, Así porque es. estás más energía. Entonces hay que encontrar, y es muy importante en la trompeta encontrar ese equilibrio, porque si no nos cansamos antes que los demás, ¿no? Claro. ¿Te ha pasado alguna vez quedarte, por decirlo así, entre comillas, sin aire para Sí, tocar? sin aire y mareado y de desmayarme y de todo, ya me ha pasado. Sí, sí. Sí, y cómo lo resuelves? Pues, no resuelves, te desmayas y hasta que te Ya despiertas. está, y ahí quedó.
Y me ha pasado más de una ¿Sí? vez. En diferentes situaciones me han pasado, una de pie que me caí al suelo, dos de ellas incluso. Una tocando la trompeta y otra haciendo ejercicio de respiración, fíjate. Uf. Y una tocando sentado que me desmayé también. Entonces, te puede ¿Y pasar eso con por qué se da? puede ser que sea también no solamente porque no estás haciendo bien lo que es el ejercicio de la respiración, pero porque no hayas dormido bien, porque no hayas comido bien, todo eso puede influenciar. Todo eso influye, o sea, eso es para, ¿por qué te hago todas las preguntas? Es para que el conocimiento general que todos a veces no lo tenemos, porque el que sabe, sabe realmente, ¿no? El que lo ve, el que está apreciando, no lo sabe, ¿ya? Entonces a veces se conjetura con el músico, ah, seguro, no puede tocar porque no ha hecho su ejercicio, porque en realidad uno no lo sabe, el trasfondo de cómo se prepara el artista, en este caso, tú ya como solista, ¿ya? Que no podrías tapar el sol con un dedo porque eres tú solito, por ejemplo, ¿ya? Claro. Yo explico muchas veces así para que la gente lo entienda más fácilmente, los que no tienen mucha, digamos, información con la música o la Así es. trompeta o con solista. Si mal comparamos con un jugador de fútbol, ¿no? Nosotros siempre vemos jugadores jugando el fútbol, pero ¿y el trabajo que hay detrás? Todo lo que La preparación. mental es igual. Puedo comparar un solista de cualquier instrumento clásico, de cualquier realmente músico a ese nivel, a un trabajo de un atleta, no competitivamente, porque no estamos compitiendo, No. obviamente, pero el trabajo interno de cada uno físico y mental es igual, la dedicación es la misma. Eh, Obviamente. Te pregunto una cosa, ¿tú crees, creerías tú que, por ejemplo, el instrumento que tú tocas es un corte como de resistencia? si mi instrumento es, ¿De ¿cómo? resistencia? Mi instrumento, si no es más de lo que más necesita resistencia para tocar totalmente. Sí, sí, sí. Nosotros siempre, cada vez menos, porque como hablaba antes, con la calidad que a cada día mejora de los instrumentos, ¿no? Ya. Digamos, Se va de la, haciendo vamos, menos difícil. se van haciendo más, digamos, menos duros de tocar. ¿Me Más entiendes? suave. Más suaves, pero si comparamos con cualquier otro instrumento, yo creo que habrá, si es que hay uno o dos que cansen más que la trompeta, si es que hay. Eh, Influye mucho el material del instrumento. el material, el tipo de metal que está hecho, Claro, para la resistencia, dices tú. obvio. No, eso no influye mucho. Lo influye mucho para la calidad sonora que quieres tener. Claro, Eso, obviamente. O sea, y indistintamente de la sonoridad, ¿no? claro, la sonoridad y también la flexibilidad del instrumento, en el sentido de manejarlo de varias formas. Entonces, quizás la pregunta que me has hecho sí tenga sentido también, dependiendo del material. Como eres más flexible a la hora de tocarlo, te cansas menos, necesitas menos Obvio. resistencia. Se te Ya. hace más suave el trabajo. ¿Tú qué necesitas para qué has adaptado para ti? ¿Algo muy duro, algo intermedio, algo más flexible? ¿Qué tipo de trompeta utilizas tú? Más bien utilizo muchas. Algunas. Algunas. En este trabajo, el CD son 8 instrumentos lo que uso. Mira. Eh, sí, son 8 instrumentos y decías antes de como muchos 3 pistones. Todos los instrumentos tienen 4, que es otra, Ah, digamos, novedad técnica que ya es una gran novedad. No, ha dicho muy bien, porque hasta hace muy pocos años, 3 o 4 años, no existían esos instrumentos. ya. Eh, Son instrumentos que se están creando al pasar a cada semana. Entonces, Claro, para, para el CD se hizo un instrumento que no existía. Y eso no es simplemente, no es por mí, es que es la evolución natural del claro. instrumento que está pasando. Así es. Eh, pero sí, el instrumento básico mío, digamos, y del 99% de los trompetistas, una trompeta si bemol, que se llama, digamos, se puede comparar con la que se usa en el jazz o en el mariachi, ¿no? O en la Ajá, salsa. Esta es la trompeta claro. básica, con la que cogemos todos los días para hacer nuestros ejercicios y prepararnos. Pero después que estamos preparados, calientes, digamos, calentados y todo lo demás, Ajá. en mi caso, cojo las otras para hacer lo que necesito de mi día diario, de mi, buscar Depende de la canción que vas a entonar. Sí, Claro. te imaginas que fueras una pintora y tengas que pintar. Yo tengo Claro, un montón diferentes de colores, pinceles.
tengo un montón de pinceles y de colores y un pintor ya sabe más o menos si quiere pintar un bosque en Ecuador, un bosque en Suecia, no tiene el mismo color de verde, ¿no? No, del mismo color y muchas veces ni el mismo pincel. Entonces, teniendo esta cantidad de instrumentos y de boquillas y de material en general, pues uno ya está familiarizado con ello. Ya cuando escucha una canción, como usted ha dicho, una música, ya sabe más o menos en cuál de ellas quiere coger, que te ayude a expresar lo que siente. Digamos que estamos, para que sea más claro, como el golf, ¿no? Tenemos una bolsa con diversos palos, diversos números, y cada quien sabe cuál es el palo que le corresponde y que le conviene en ese momento. Pues, Así. comparación excelente, exactamente eso. Sí, sí, sí. Claro, sí, es que es la única manera de llegar a lo que quieres hacer. Y la concepción que tú tienes, estas creaciones que tú estás haciendo, ¿cómo llegas a al concepto que tú quieres dar? Por ejemplo, en este disco, ¿cómo has llegado al nombre? Ajá. Bueno, el nombre es verdad parte de un sueño de verdad, no un sueño despierto, un sueño dormido. Este nombre. Es un nombre que yo escuché por primera vez, creo que en un sueño que tuve por la noche. Y a partir de entonces, nunca había escuchado esta palabra antes. Y a partir de entonces esta palabra me fue apareciendo muchas veces. Y el significado que tiene todo que ver con el proyecto, ¿no? Que es la creación de una entidad que puede ser hasta real si uno quiere pensarlo así. Hay muchas Claro, explicaciones que influencian una forma de pensar, ¿no? mira tú. Entonces, claro, por eso, y es la señal positiva, porque se llama egregore, pero tiene Ajá. plus, ¿no? Un plus. Este plus es porque puede ser una cosa que influencia Con negativa la cruz, ¿qué sentido le quieres dar tú? en el plus. Con la cruz, por ejemplo. No, no es una cruz, puede que pienses que sea una cruz, pero Ah, es parece, sí. un Ah, ya, plus, es plus. Ajá, porque ok. puede influenciar negativamente o positivamente. Entonces, significa que es una buena egregore, una egregore positiva, que influencia de Ah, una forma ya. positiva a la gente, ¿no? Perfecto. O sea que te trajiste una entidad de un sueño, en otras palabras. Pues sí, pienso que sí. 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 Sí, suele ocurrir. Pero eso se te vino solito, te recordaste el sueño o ya mantuviste el sueño hasta que despertaste. No, no, cuando me desperté recordé la palabra y lo Claro. que fui a buscarla y realmente lo que había vivido. Yo no me acuerdo si había escuchado la palabra antes o no, pero me surgió ahí en un sueño, así fue. Claro. Fíjate, ¿cuántas melodías tienes en este disco? Este disco tiene 5 composiciones diferentes. Eh, Ya. la mayoría de ellas son, digamos, premieres mundiales, nunca se han grabado antes, tanto lo que es la composición como el arreglo que se ha grabado. Y son bueno, hay influencias españolas, brasileñas, italianas, grabadas de Vivaldi, de Villalobos, de un Ajá. compositor belga, lo único que es original para la trompeta, pero se grabó la versión, la premier mundial para orquesta sinfónica, porque es original para piano y trompeta, no para trompeta y orquesta sinfónica, Ajá. de cámara, de un compositor belga que se llama Theodore Charlier. Y entonces son 5, y una composición original que ha sido escrita para mí, que se llama Rapsodia Latina, de un compositor uruguayo, venezolano, alemán, que se Ah, llama Efraín. qué bueno. Eso te iba yo a preguntar hace un rato. Los arreglos, ¿los haces tú mismo? ¿Las adaptaciones? ¿O tienes arreglistas que te ayudan con eso? No, yo tengo arreglistas, todavía no me he metido con eso porque tengo mucho respeto por ese trabajo Claro, sí, tengo trabajo bastante minucioso. la verdad que yo estoy muy bien respaldado por la gente que me hace ese trabajo. En el caso del CD específicamente, aparte de la composición de Rapsodia Latina, los arreglos que están en el CD -1 también están hechos por Efraín Noche, por este compositor arreglista. Qué bueno. La primera pieza es por un venezolano que se llama Ángel Mendoza, que me hizo el arreglo de la Gitana las 920 de Vivaldi. Pero sí que tengo gente que lo hace por mí. Pero se oye espectacular. Ah, muchas ¿Eh? gracias. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo hago la tarea completa, me los escucho todos. Se oye espectacular. O sea, tiene una sonoridad, a diferencia de otros discos que he escuchado de otros artistas, tiene una sonoridad muy intensa.
como impactante. Bueno, pienso que es mi personalidad también, ¿no? Y la personalidad de las ¿Sí? piezas. Al final uno busca, yo estoy diciendo, yo he buscado enseñar realmente quién soy, mi voz, a la gente, al público, ¿no? Que no quería intentar copiar a nadie ni hacer lo que se está hecho antes. Quería que fuera algo novedoso y que fuera Fabio Brum. Y yo soy así, Claro. tenso y de esta forma. Pero bueno, esa intensidad se ve súper bien reflejada, te cuento. Gracias. Sí, pero te digo, yo he escuchado incluso, ves que a veces hay algunos de los instrumentos, por ejemplo la trompeta, que resuena, ¿no? O los timbales, o de repente es el violín, o de repente el piano. Pero me llamó la atención esa sonoridad, así, intensa, brava, como se dice. Muy bien. Quizás, posiblemente ha sido la primera vez que ha tenido esta sensación escuchando una trompeta, ¿no? Sí, he escuchado algunas veces, por lo general las trompetas van suave, algo ligero, ¿no? Pero esta es potente, Bueno, fuerte. muy Sí, te has quedado con sí, una impresión que era la idea del CD. Eso es fenomenal. claro. Viste que yo, todo cuando yo preparo el trabajo para hacer las entrevistas, me clavé los dos audífonos ahí para que nadie me escuche, yo solita ahí, de madrugada. Es una cosa impresionante el sonido. Gracias, gracias. De eso se Sí, trata. sí. No, 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 o sea, te lo digo muy sinceramente, no, no soy una experta musicóloga ni nada, pero es mi gusto, ¿no? Y lo sentí así, eso fue la impresión que me dio. Por eso te llevaba a la siguiente pregunta que ya la contestaste, de que si eras tú tan intenso como la música que estás interpretando. Ah, yo pienso que sí, totalmente. Sí. Sí. Para ¿Te las ha cosas, dado? Sigue, sigue. no, para las cosas que me apasionan, totalmente. Sí, yo soy muy intenso. Lo que quiero hacer, tengo que hacerlo, ¿no? Pero Eh, obvio, eso te da la fuerza para andar, pues, hombre. claro, y Lo es. me ha costado mucho trabajo la paciencia, ¿no? La paciencia es una gran virtud que a mí me ha costado muchísimo buscarla. Eh, Bueno, a muchos nos cuesta. cuando yo estoy a gusto es haciendo lo que me gusta y muy intensamente. Claro. Dime una cosa, ¿cuántas horas necesitas de práctica? ¿Cuántas horas dedicas a este trabajo de estar tocando la trompeta para poder sacar este tipo de música, este tipo de disco? ¿Cuánta música, cuánto tiempo dedicas a esto? Vale, el tiempo es una cosa muy relativa porque depende mucho de lo que quieres lograr y el trabajo que estés involucrado. Yo pienso que tocando realmente con el instrumento en la boca, en los labios, entre 2 y 3 horas al día es suficiente. No estoy diciendo que es ideal ni nada. De 2 a 3 horas al día con el instrumento en la boca, uno se puede mantener e incluso mejorar un poco. Pero en el preparo de un proyecto así como un CD, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de 6 a 7 horas al día con la trompeta en la boca por 6 meses. Hasta que te quede a gusto. Para que, claro, porque como estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? Que el instrumento es un instrumento que cansa más que los demás y etcétera. Tú te imaginas de estar ahí delante de la orquesta para grabar el CD y de repente te cansas. ¿Qué haces el resto del tiempo? No puedes. Entonces, hay que tener Claro, un paro muy bien pensado, muy bien elaborado para poder llegar ahí y no pasar vergüenza, ¿no? Y poder claro. realmente expresar lo que quieras decir en aquel momento. Pero en líneas generales, si hablamos concretamente del tiempo físico, yo pienso que hay que dedicarse como una persona que tiene un trabajo full time, 8 horas al día. 8 horas al día me dedico a esto. Total. Eh, Tocar y hacer obviamente el trabajo de como estamos haciendo ahora, que hace parte de mi trabajo, entrevistas, contactos por correo, llamadas, arreglos, hablar con el agente y todo eso. No son 8 horas dedicadas al día a esto, sí. ¿Este disco es tu primer disco o ya tenías producción anterior a esta? Este es mi primer disco totalmente solamente mío como solista, pero había grabado anteriormente partes de discos, sí, pero este es mi primer disco solo con yo mismo. He tocado como solista en otros CDs también, pero que no eran solo mío, el CD tenía otras personas tocando. Claro.
Y obviamente sé desde bandas de música, sé desde orquestas sinfónicas, sé desde de quinteto de metales, sí había hecho parte. Pero este es mi debut como solista al 100%, ¿no? Este sí es tuyo, tuyo, tuyo solito. Sí, sí, ¿Qué sí. esperas? ¿De qué esperas de, a partir de este disco en adelante? Bueno, espero lo que estaba empezando a pasar cuando vino el COVID, ¿no? Espero pues poder establecerme como solista y tocar por todas las partes, con todas las orquestas importantes y eso es el intuito de todo esto, ¿no? Eh, Eso es lo que te está moviendo. Eso es lo que me mueve, claro. Lo que quiero es dar conciertos y a todas las partes del mundo, que poder demostrar mi arte y que la gente Ah, la disfrute. claro, ¿has podido, en lo posible de este año, hacer algo al respecto de tocar? Muy poquito, porque las cosas que estaban programadas se cayeron, no se reemplazaron, pero la verdad también, siempre que se cierra una puerta, se abre otra, ¿no? Decimos esto Claro, y ah, en el caso mío específicamente, digamos que se cayó un concierto, pero me surgía otra oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Hay novedades que vienen por ahí que no las puedo decir todavía, pero ¿eh? si no fuera por culpa de este virus, posiblemente no se darían, ¿no? Entonces, yo estoy muy Claro, agradecido de las oportunidades que están surgiendo, ¿no? exacto. Creo que varió la forma y la manera y de alguna manera pues se están viendo muchos artistas como tú, por ejemplo, que estaban por ahí y que no los conocíamos, ¿ya? Sí, sí. Bueno, hay muchos por ahí, hay mucha gente intentando. Claro, esa es la parte negativa, ¿no? Que así como te estamos conociendo a ti, hay muchos que también se están dando a conocer y que se está abriendo un campo abierto donde todos están corriendo a ver quién llega primero o quién llega entre los primeros. Eh, eh, yo no lo veo, a pesar de haber hecho muchas No, competiciones y no, no. Ajá, concursos, ¿no? De estar claro. compitiendo. Tengo premios y concursos y además yo hoy en día veo que uno tiene que hacer el trabajo con humildad y muy seriamente demostrar calidad. Y el Es- resto del tiempo es el dueño de todo, ¿no? Pero si tú plantas una buena semilla y la riegas bien, tiene que claro. crecer una mejor, Tiene que ¿no? crecer y dar buen fruto, así es. Claro. Total y absolutamente. Yo tengo una curiosidad también con respecto a tocar la trompeta. Por ejemplo, tú que has tocado en conciertos, con acompañamiento, con orquestas sinfónicas, que es algo mucho más complicado para mí, pienso, armonizarse tantos músicos al mismo tiempo. Eh, ¿Te has despistado alguna vez en alguna nota? Totalmente. Sí, Y no tenemos fallos. Mira, si los mejores jugadores de fútbol pierden penaltis, ¿cómo nosotros claro, vamos a... obviamente. Pero dime, ¿se hace notorio en la interpretación? Porque creo que el público, como no lo entiende bien, de repente no lo nota. Desgraciadamente, la trompeta es uno de los instrumentos que más se notan los fallos, Sí, desgraciadamente. Es un instrumento que, digamos, tiene mucha potencia. claro. Nuestra campana está justo para adelante, ¿no? Y normalmente tocamos solo nuestra parte. Quiero decir, cuando hay una parte de primer trompeta, hay una persona tocando aquello. Sin embargo, por ejemplo, los violines hay 12, 14, 16 tocando la misma parte. Claro. Uno que Entonces, se si equivoca, pasa. y de 14, 3 o 4 fallan a la vez, todavía hay 11 o 12 para cubrirles, ¿no? Y en nuestro caso no es Claro. así. No. Entonces, desgraciadamente, las pocas veces que uno falla, casi todas se escuchan, ¿no? Eso sí es verdad. ¿Te ha pasado a ti? Sí, me ha pasado a mí. Y el que diga que no ha pasado está mintiendo, ¿eh? Ah, sí, no, bueno, o sea, por muy perfeccionista que sea, pues la perfección entera no existe realmente, ¿no? El que diga que no ha fallado tiene que ser Dios, porque si no, él también... Imagínate tú. Ah, pero ¿te ha pasado grabando el disco? ¿Lo has tenido que regrabar dos, tres, cuatro veces? Sí, pero esto pasa con todos. Y a veces no es ni siquiera un fallo, a veces es que hayas hecho una frase, digamos, has intentado cantar de una forma, o en el caso tocar, Ajá, no ha salido como querías, preferías hacer un vibrato diferente para expresarte mejor. No tiene por qué ser solamente fallo la repetición en las grabaciones, ¿no? claro. Y no solamente tuyos también, muchísimas veces, no voy a decir ni que más ni menos, pero muchísimas veces repite porque alguien ajeno a ti ha Claro, fallado que te también. acompaña, exacto. Claro. Ajá. Entonces, ¿Y qué hay haces que... ahí? Te, ¿Cómo, cómo? ¿Qué haces en ese momento? Te sacas un Nada, poco de pelos así, ti, ti, ti.
No, al revés, somos todos humanos ahí y todos tenemos derecho a fallar. Estamos Tener intentando mucha paciencia, ¿no? uno va con esta con actitud así de estar totalmente estresado, no sale un CD bonito. Eh, Claro. Uno tiene ¿Estás que... contento con lo que has logrado en el disco? Estoy muy contento, sí, sí. Sí. No, te preguntaba que ¿cuánto tiempo demoró en hacerse el disco? ¿Cuánto tiempo te tomaste? La grabación en sí fueron 3 días. En 3 días grabamos todo el disco, ¿no? Ya, Pero fue un proyecto de un año hasta que aproximado. de preparo y de definición de repertorio y qué orquesta iba a grabar, dónde iba a ser, con quién, todo eso fue un proceso de un año, sí. Pero qué No, bueno, pero ya al final ya el producto se demoró poquito en hacerse. sí, 3 días, porque claro, tiene que tener toda una orquesta pendiente y la mayoría de las veces... Y coincidir, ¿no? Y coincidir todos para poder tocar juntos. Claro, claro, claro. La Yeah. mayoría se hacen así en 3 o 4 días, ¿no? Ajá. Dime una cosa, toda tu producción de todo lo que has hecho al momento con este disco, ¿es totalmente independiente? Totalmente independiente no es nada, ¿no? Porque he tenido ayuda de muchísima gente, ¿no? Desde los compositores a la misma, los instrumentos que uso, por ejemplo, soy artista de una marca que estuvieran conmigo todo el momento Qué bueno. ayudándome, parando los instrumentos, las boquillas, todo lo que me hacía falta, el arreglista y el compositor todo el momento conmigo, lo que le pedía. El director también, que es un gran trompetista, se llama Pacho Flores, es un venezolano, estuvo a mi lado todo el tiempo, también dándome la mano. La orquesta, o sea, independiente no ha sido nada, he tenido ayuda de muchísima gente. Me refiero a independiente económicamente hablando. Ya. Económicamente hablando tampoco, la mayor parte sí he tenido que poner yo, pero por ejemplo la divulgación no es mía, la empresa Naxos, ¿no? La Ajá, discográfica, sí. entonces Muy buenos digamos, ellos, ¿no? mayormente sí ha sido yo quien ha aportado económicamente hablando, sí. Claro. Pero muy buenos, Naxos, la verdad están haciendo un gran trabajo de difusión, ¿ya? Y yo, te soy sincera, haberlos encontrado ha sido espectacular porque eh, fuera de toda la música que oímos normalmente, por decirlo así, creo que tengo bastante gusto musical de diferentes cosas y una de las cosas que más me llaman la atención es el tipo de música que tú haces, por ejemplo, de orquestas de cámara, de orquesta sinfónica, o sea, siempre me ha llamado muchísimo la atención y muchos instrumentos en sí. Entonces estoy yo feliz de la vida de haberlos encontrado porque me traen una información, un bagaje, una información tremenda, ¿no? Qué bien, me alegro que sea así. Y mira, aquí está Stomby. Stomby acaba de poner algo. Es la empresa que estaba comentando de los instrumentos musicales, Ah, sí, es la que todo soy mi artista. oficial. Stomby Oficial, sí, se llama Stomby, es una casa de instrumentos musicales de Valencia, de España. La mejor que existe. Y estoy muy, muy contento con ellos, con todo lo que me han ayudado y han Qué bueno. aportado, y siguen aportando para mí. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya saben, tengan en cuenta que ellos son la empresa de los instrumentos musicales de Fabi. Oye, es increíble, no sé si se pueda que tú nos toques un poquito, ¿ya? Sí, infelizmente no va a ser posible. Si hubiéramos arreglado de antes esto, sí. Ajá. No, no, por eso te pregunto, obviamente. Yo vivo en un piso, ¿no? Y yo voy a Claro. estudiar en una casa donde tengo una habitación muy grande para mí y dejo todos mis instrumentos ahí. Aquí no tengo ninguno donde estoy ahora, entonces no podría tocar nada. Claro, y eso me lleva a otra pregunta que tenía ahí pendiente de cómo haces para trabajar con el instrumento, para practicar, para todo eso, porque obviamente la sonoridad que tiene, pues si vives en un piso, pues terriblemente los vecinos te van a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Eh, en líneas generales, pues hay que buscar, verdad que tenemos un problema grave, grande con esto, pero hay que buscar, en mi caso tengo mucha suerte ahora mismo, siempre he tenido, ¿no? Pero en estos momentos yo voy a una casa donde tengo un espacio muy grande y no molesto a ningún vecino, entonces puedo realmente tocar lo más fuerte que A quiera tu y no voy gusto, a molestar a a nadie. tu gusto. Ya. De todos los modos, cuando estamos viajando, por ejemplo, ¿no? Que es el caso que vamos a un hotel,
y a veces llegamos a las 12 de la noche y tenemos que estudiar porque en la mañana estuvimos todo el día viajando y en la mañana siguiente tenemos ensayo Ajá, o algo parecido. Tenemos formas, ¿no? Hay sordinas de estudio que se llaman, son cosas que se ponen en la campana para claro, reducir, que reduce el 80 o el 85% de lo que es el sonido que sale, ¿no? El volumen del sonido. ajá, Hay formas de que uno pueda estudiar sin molestar a los vecinos, digamos, ¿no? claro. Pero como tú dices, le agregan esta situación de la campana que les evita la salida intensa del sonido, pero eso no mal educa al oído a escucharlo menos sonoro y no tiende a dar cabida a esas equivocaciones más rápidamente. Es una buena pregunta y la contestación es sí y no. Si tú solamente estudias de esta manera, obviamente no vas nunca a escuchar tu sonido real y no vas a poder trabajar de ello, que es lo más importante que tenemos. Pero incluso dentro de lo que es estos aparatos que son sordinas, se llaman sordinas, que se ponen en la campana, hay tanto avance tecnológico que incluso si estudias con ellos te puede ayudar a mejorar tu sonido. La misma empresa que estamos hablando de Stoneby ha desarrollado una sordina de estas que tiene cosas que te aportan para que aunque estés estudiando con ella, pueda trabajar tu sonido. Y no Entonces, pierda la sonoridad real, por ejemplo. no pierdes ganas, pero Anda. no debes cambiar, estudiar al 100%, estudiar con la trompeta abierta, digamos, y al tenerla tapada. Eso no es lo mejor. Debes de conllevar las cosas. Tienes que poder Claro, escuchar bien. yo que no sé, creo y pienso que vas perdiendo el oído musical de lo que quieres o de lo que estás interpretando, porque se mal enseña el oído, pienso yo. Total, sí, sí, es verdad, ¿no? Hay que escuchar la trompeta en la situación real de ella misma, ¿no? Y Ajá, ahí realmente poder amoldar lo que quieres hacer dentro de tu sonido. totalmente. Que tenemos nuestro sonido, ¿no? ¿Aspiras tú en algún momento a ser parte de la banda sonora de alguna película con un solo de trompeta? ¿Por qué no? Sería muy bonito. Porque ha habido, ¿no? Se escucha Sí, estupendo. la trompeta es de los instrumentos principales de las bandas sonoras importantes, ¿no? Como es un Claro. instrumento majestuoso, cuando hay alguna escena así grande, Sí, importante, potente, majestuosa, ¿no? Fuerte. claro, sí, 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 ¿no? Bueno, y además hay, digamos, idea de que esto pueda pasar en algún momento, sí. Anda, o sea, tengo buen ojo yo para eso, ¿viste? No, no, es que es por la espectacularidad del disco. Por eso me refiero, porque si yo te pongo en una banda sonora en mi imaginación, eh, te estoy viendo yo, por decir un ejemplo, el Titanic, por ejemplo, que tiene por ahí su sonido de trompeta ahí específico. Pues, una genialidad con ese impacto que da la intensidad con la que tocas. Sí, bueno, hay un gran compositor, John Williams, ¿no? Que es compositor de muchísimas bandas sonoras de películas importantes y casi todas sus bandas sonoras tienen muchísima trompeta. E incluso hay un trompetista específico que él usó para grabar la gran mayoría de estos solos, ¿no? Y esta persona se ha quedado famosa a raíz de esto. Entonces, sí, 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 sí. Y no es el único compositor que No, pues utiliza. obvio. Imagínate Henry Mancini que compuso la Pantera Rosa, que también tiene un solo de trompeta ahí, Sí. que es Y específico. Si no existiera la trompeta, no existiera la Pantera Rosa, te diría. Y de las nuevas generaciones de compositores de películas también y de Ah, sí. series, de y lo demás. También hay gente por ahí haciendo una labor muy, muy grande y que también tiene la trompeta como su compañera. Sí, qué bárbaro. Tienes tu familia, ¿verdad? Sí, Vives con tu esposa o tu pareja en este caso, vivo con mi esposa y con mis dos hijos. Sí. ¿ya? ¿Qué ves tú en esa herencia genética con tus hijos? ¿Les gusta que toques el instrumento? ¿Qué dice tu esposa? Dice, no hagas ruido. No, mi esposa es músico también, es flautista. Ah, sí, Y sí, qué bien. sí, sí, sí. Y los dos niños tienen mucha aptitud para la música, la verdad. Entonces te comprende totalmente. Sí, además le gusta y quieren tocar todo el tiempo. Si me ven tocando, una de las razones también de no tocar mucho aquí en casa, porque si no está todo el día parándome, ¿no? Entonces, Claro, pero sí que ya sacan, los dos incluso sacan sonido ya de la trompeta. Tengo qué uno de cuatro bueno. años y uno de un año y medio. Del año y medio también ya sopla y le suena algo. Claro, si ya desde pequeño se va viendo, pues eso, de chiquito. Qué bueno, qué bueno. Cuánto me alegro, porque el apoyo familiar siempre es necesario.
Es necesario más que nada cuando uno tiene esos sueños como los tienes tú. Sí. Qué bueno, yo espero que se dé y el camino sea abierto, porque en realidad creo yo que los músicos como ustedes, que han estado en orquestas sinfónicas o en orquestas de cámara o en orquestas de jazz, cuando van en solitario eh, no se abren tanto las puertas, pienso, Es un camino más complicado, es ¿verdad? verdad. Es más complicado, claro, ¿Se te ha porque hecho complicado tocar puertas también? es otra forma de vivir. Si tú estás en una orquesta sinfónica, por ejemplo, ¿no? Tú tienes tu sueldo que la orquesta te lo está pagando, digamos. Y entonces, tocando o no tocando, tienes el sueldo asegurado, entre comillas. Y en nuestro caso, no. En nuestro caso, si no tocamos, no cobramos, ¿no? Obvio, depende de ti mismo. Claro, y entonces hay que buscar hay también una labor muy grande que hay que hacer, no solamente de tocar y estar bien, sino de los contactos, los agentes, la gente con quien debes de hablar, y eso es una Exacto. labor que uno Sí, va sí, sí, aprendiendo es un trabajito extra aparte que tienes que ir caminando. y muy duro, sí, sí, ¿Sí? Toca duro, ¿cierto? Pienso toca que a duro. ustedes les toca más duro que a otros artistas. Yo pienso que cada vez menos, cada vez ¿Sí? más se respeta, digamos, al trompeta como instrumento solista porque hay gente haciendo una labor fantástica. Pero es verdad que el reconocimiento del violín y del piano, del cello, todavía no tenemos, ¿no? Claro, Porque, por ejemplo, digo una cosa, una orquesta sinfónica todos los meses va a tener un violinista tocando totalmente. un concierto, un pianista, y un trompeta a lo mejor va a cada 3 o 4 años, ¿no? Si es que va. Así es. Pero Hay muchos poco a poco esto va trompetistas. cambiando y somos responsables de hacer que esto cambie, ¿no? Y Claro, hay muchos trompetistas. muchos trompetistas, muchísima gente haciendo labores muy buenas por ahí. Sí, sí que hay muchos. Ujú. ¿Crees tú que muchos han logrado lo que tú estás logrando o se les está haciendo difícil salir de grupos para estar solos? Hombre, es un camino muy arduo, muy difícil, muy complicado. Y yo pienso que la mayoría realmente no, si es que lo intenta, no comprende la dificultad de lo que es esto, realmente del trabajo duro y de De la constancia, resistencia, ¿no? ¿no? Entonces, es posible, hay gente que lo ha logrado, obviamente, y que lo está haciendo fenomenalmente, pero no son todos, ni mucho menos la mayoría, ¿no? Claro, Porque tomar un paso así es algo que hay que pensar difíciles. y hay que tener muchísimos sacrificios para lograrlo, ¿no? Totalmente me parece, sí, así es. Yo por eso te deseo realmente que tengas un éxito extraordinario, que empecemos a ver mucho más de ese bagaje musical que tienes en la cabeza, ¿ya? En los sentimientos, porque de ahí viene todo, y que pronto veamos mucho más de ti, conozcamos mucho más de ti, y te invito, en los pocos minutos que nos van quedando, a que tú invites a los que nos han visitado hoy, a los que van a ver el reportaje próximamente, los invites a seguirte, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar y todo eso. Ya, muy bien, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación, ha sido un placer A estar ti. aquí y con todos los que están ahí escuchándonos. Deseo que el trabajo tuyo, tu trabajo también cada vez tenga más éxito. Muchas Me gracias. parece que has hecho una gran labor entrevistando, has estado informada, sabías hacer las preguntas y eso se agradece mucho. Es Eh, un honor para mí. Sí, y bueno, la forma más fácil de encontrarme es a través de mi página web, fabiobrun.com, tan sencillo como eso. Y ahí tiene enlaces para todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, está todo ahí. Y las informaciones al respecto de mi CD, dónde escucharlo, dónde comprarlo. Y los siguientes que vendrán también saldrán ahí. Contactos para conciertos también está todo ahí en la página, el contacto de mi agente y todo lo demás. Entonces, fabiobrun.com es el sitio donde tienen que ir a buscar información si quieren. Y que me sigan Perfecto. en redes sociales, obviamente. Obviamente sí, que te busquen en redes sociales y esos streaming en Spotify, que se vean, ¿verdad? Sí, Que la música es espectacular, es una sonoridad increíble, realmente, que merece la pena ser escuchada, total y absolutamente. muchas gracias. Sí, Entonces, nos veremos pronto, si Dios permite, en alguna circunstancia. Entonces,
Me encantaría volver a tocar ahí, sí, sí, y a ver Ojalá, ojalá así sea, ojalá. Gracias. Un besito, sigue Un así, saludo a muchos todos. éxitos. Hasta luego. Beso, beso. Bye bye. Muchas gracias a todos, chicos.